Bueno, bienvenidos nuevamente a este podcast donde hablamos de composición musical. En esta ocasión tenemos al maestro Abraham Padilla Benavides. ¿Cómo se encuentra, maestro? Muy bien, gracias, Claudio. Bueno, él es compositor, director y musicólogo, ganador del premio Altazor en Chile. Ha dirigido orquestas como la Orquesta Intercultural Americana y la Orquesta Experimental del Perú. Ha trabajado con solistas y compositores de renombre. Estrenado numerosas obras, grabado más de 30 CDs, DVDs, dirigido coros en Perú y Chile. Y bueno, bastantes cosas más de las que iremos hablando. ¿Cómo se encuentra, maestro? Nuevamente haciendo la pregunta. Muy bien, Claudio, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo vas? Yo bastante bien, como le comentaba, acabando el ciclo, bastante fuerte estaba ese ciclo y nada, pero ahí siempre tratando de sacar un poco de espacio para componer, ¿no? Como siempre. Claro. Quería comenzar preguntándole ¿cómo está usted en el sentido de cómo está su actualidad en el mundo de la música? ¿En qué ha estado trabajando? ¿O qué proyectos tiene? ¿O cómo se encuentra en ese lado? Bueno, como tú dijiste, yo soy director, compositor y musicólogo, ¿no? Pero evidentemente también docente y esto. Entonces, en cada una de estas áreas siempre tengo bastantes proyectos cercanos, a mediano y a largo plazo. Porque, bueno, así se trabaja en este mundo. Entonces tengo proyecto la música de una película, ya cuando esté listo ya lo contaré. Estoy grabando un par de discos, como compositor por un lado y como productor discográfico por otro lado, con el disco de unos amigos. Estoy recuperando unas grabaciones que he encontrado del año 86. Okay. Cuando yo tocaba en un grupo de rock. Wow. Y hemos encontrado las cintas que estaban perdidas, así que las voy a masterizar y qué sé yo, y con este grupo. Grabamos y nunca salió a la luz esa grabación, por ejemplo, eso, ¿no? Estoy por entregar mi tesis doctoral y... Bueno, no sé, ya ahí te voy contando, pero en general son bastantes cosas, ¿no? Bueno, con proyectos, algunos conciertos también, con algunas orquestas, sí, claro. Sí. Y composiciones, encargos de composiciones interesantes que tengo por ahí. Sí. ¿Encargos? Sí, uno muy importante que tengo es una obra para neopercusión, que es un conjunto de percusión española, que está liderado por Juanjo Guillén, que es percusionista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de España. Y ellos están cumpliendo 30 años este año. Es un grupo muy importante con una trayectoria muy amplia. Entonces, para celebrar esto, me han encargado una obra a mí y a otros compositores. Y entonces, de hecho, tenemos fecha ya. El 18 de octubre se estrena en Madrid y después hay una gira por México. Y bueno, y así tengo algunos otros, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar por ese lado. ¿Cómo trabaja usted ese tema de los encargos? ¿Qué situaciones se le han presentado al momento cuando alguna institución o algún grupo de músicos le encarga una obra? Ya, mira, casi todas mis obras han sido compuestas para que se toquen. Ya. Por supuesto, uno compone, siempre tiene ideas y hay veces años elaborando cosas y por ahí aparecen las oportunidades de terminarlas, ¿no? Pero siempre de alguna manera están primero las obras que se van a tocar. O, por ejemplo, trabajo con algún instrumentista que requiere una obra para algo y entonces le ponemos una fecha y a veces trabajamos un poco juntos. Y entonces, pues ya. Entonces, esto de trabajar para que las obras se toquen es muy importante desde mi punto de vista, por varias razones. Una, que trabajando con los instrumentistas uno avanza mucho, sobre todo en las primeras etapas del estudio, de la carrera, ¿no? En segundo lugar, porque el instrumentista es el especialista en ese instrumento y siempre tiene alguna opinión interesante que dar. Aunque como compositores sabemos que siempre vamos más allá de lo que está establecido. Entonces siempre le ponemos un poco en aprietos a los instrumentistas para que hagan cosas que usualmente no harían, pero que queremos que suene de determinada manera y se los pedimos. Pero por otro lado, el que tenga una fecha de estreno, una obra... no solo te pone en la tarea activamente y eficientemente, sino que también es una realidad concreta que te obliga a ser eficiente, muy, muy profesional en el sentido de que tiene que estar todo muy bien escrito, todo muy bien puesto, la partitura muy bien armada, las cosas a tiempo. Entonces, por ese lado es una cosa muy importante. Casi todas mis obras se han tocado porque casi siempre las he compuesto con ya algún compromiso de
de ejecución. No siempre es un encargo, hay veces es una colaboración o que yo le propongo a un instrumentista o alguien me comenta y le digo, bueno, pero te hago una obra para tal situación y ya, bueno, y comenzamos a trabajar, ¿no? Ajá. Bueno, ¿cómo funcionan? Yo, por ejemplo, no he participado en concursos, no ha sido mi línea. Entiendo que para mucha gente la puerta de entrada para hacer algo es entrar a un concurso y a partir de ahí que te comiencen a llamar, qué sé yo, ¿no? Pero he tenido tantas actividades como compositor y como director que no me alcanzaría el tiempo si es que, digamos, me metiese más en hacer, no sé, concursos y cosas, ¿no? Y obviamente los concursos siempre están orientados a una determinada instrumentación, un determinado tema, y no siempre se encajan con lo que uno está haciendo, lo que siente. Entonces, siempre yo he seguido por ese lado, no tan institucionalmente, vamos a decir así. Pero, ¿cómo funciona? Pues funciona porque cuando es un encargo, alguna institución o algún instrumentista o algún grupo, como este caso que te digo, Juanjo, bien conoce tu obra, conoce algo de ti, por ahí te conoce personalmente. Es importante, me he dado cuenta que los instrumentistas, los grupos que te piden obras, qué sé yo, pues te conocen en general. ¿No? Si no conocen tu obra y no te conocen personalmente, también es difícil que te hagan un encargo, porque hay una afinidad personal que tiene que ver con un sistema de trabajo, con una interacción, y eso lleva a que en el fondo obviamente tienen que conocer tu trabajo para que lo valoren y que les interesa, ¿no? Hay una cierta afinidad estética o de trabajo. Y entonces, básicamente funciona así, con conocimiento del trabajo y conocimiento personal. Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Claro. Y a mí me interesa un poco el tema de las temáticas que, bueno, cuando uno le pide una obra pueden ser de varias temáticas, ¿no? ¿Qué tanta libertad creativa de su experiencia ha tenido en ese Absoluta. caso? Absoluta. Total. ¿Nunca le han pedido que quiera una obra que sea basada en tal relato o algo así? Bueno, he hecho mucha música para películas, para obras de teatro también, Ya. Entonces eso ya te condiciona, ¿no? Claro, claro. Usualmente yo trabajo con los directores, tanto de teatro como de cine, desde el guión. Entonces, de hecho, cuando están elaborando el guión o cuando tienen una versión bastante acabada del guión y tenemos reuniones, por ejemplo, para ver, yo les propongo, aquí podría haber música, ellos tienen alguna idea, pero que, bueno, obviamente si te llaman es porque tú eres el profesional del tema, ¿no? Sí. Entonces yo leo el guión y hago mi propia lectura, mis propias ideas, y ellos tienen las suyas, y entonces vamos coordinando eso, ¿no? Entonces, desde el guión, tanto en teatro como en cine, por ejemplo, he trabajado. Y en ese momento hay que buscar lo más adecuado para esa situación. Y eso se cruza, evidentemente, con los presupuestos posibles que vas a tener. O sea, yo no le puedo poner, mira, vamos a hacer acá una parte con 5 orquestas sinfónicas, porque eso no hay plata para eso. Entonces, una de las cosas primeras que discutir es, bueno, ¿y con cuánto presupuesto contamos para esto? Y me dice, ya tenemos $10,000, $5,000, no sé, bueno, acá en el Perú es bastante poco siempre, pero... y entonces con eso tenemos que ver que salga todo el proyecto, porque... Claro, o sea, son varias fases, ¿no? O sea, la composición es una, pero bueno, hay que elaborar las partituras, ensayar con los músicos, hacer la grabación, la masterización y todo un proceso largo, del cual no siempre todos están muy conscientes, ¿no? Pero, entonces, bueno, esto más o menos vemos que nos alcanzaría pues para tener unas cosas con piano, con un trillo, con no sé qué, unos cuantos minutos de música aproximadamente, y vamos concretando. Pero la parte estética me toca proponerla a mí como compositor. Okay. ¿No? Ahora, una vez que tú lo propones y le muestras algunos esquemas, qué sé yo, en el piano, compartes algunas ideas, usualmente eso es aceptado, pero podemos coordinar algunas cosas, ¿no? Entonces, antes de yo ponerme a poner ninguna nota en la partitura, yo tengo que tener una visión clara de la estética que se quiere lograr con eso. En esa estética de cualquier obra, cuando te la pide un músico o un director de teatro o de cine, hay una coordinación, o sea, hay un planteamiento propio. Nadie te viene a decir, mira, yo quiero que hagas una estética así. Bueno, sí, pueden decirte alguna idea, ¿no? Porque tienen referencias, pero entonces es como que tú vas a un arquitecto, le pides una casa y dices, mira, yo quiero 5 cuartos, porque qué sé yo, quiero un estudio de grabación, porque soy músico. Ok, tienes una idea, pero
todo el planteamiento lo tiene que hacer el profesional. Claro. Y en el caso del arte, si tú vas donde un pintor y sabes que yo quiero un cuadro, bueno, tú no vas a decir, mira, quiero que sea verde, rojo. Uh-huh. Sí, bueno, puedes decirle alguna idea, pero que como es un producto artístico, hay un respeto también por el artista que plantea una estética. Ahora, evidentemente tiene que estar coordinada. Entonces vamos a decir un poco el ojo del compositor que trabaja con otra persona, tiene que estar también puesto en captar cuál es su idea estética y obviamente enrumbarse un poco por ahí. Y para eso tienes que tener tú como compositor la flexibilidad de poder hacer cosas diferentes. O sea, desde una canción pop de repente que se requiere porque, claro, qué sé yo, hasta una cosa más contemporánea para orquesta o de otro tipo, ¿no? Y bueno, por eso es que se estudia y uno tiene las experiencias de hacer muchas cosas en la vida para tener una visión amplia de poder proponer, enganchar. Alguien dice, mira, yo quiero una cosa tipo Iron Maiden, ¿no? Tu disco. Entonces, bueno, tienes que haber escuchado un poco, claro, ¿no? Y si no, igual hay una parte en la composición que tiene que ver siempre con la investigación. A veces uno tiene que componer para un instrumento que no conoce demasiado, ¿no? Un instrumento extranjero, exótico, raro de otro país, o algún estilo que es muy importante para la persona que está planteando y tú tienes que conocerlo, ¿no? O cierta situación temática, como tú dices, ¿no? Entonces tienes que, en general para la composición hay que investigar también bastante para tener un contexto amplio. Sí, es verdad. Ahora, me gustaría continuar con... Usted ha utilizado bastante las piedras para hacer música. Sí, sí. Bastante. Y me gustaría que me cuente un poco la historia de cómo empezó, cómo descubrió tal vez Ya, mira, yo estoy escribiendo un libro que ya debería estar listo, pero bueno, uno siempre se demora. Pero no se demora un poquito en terminar estas cosas como son libros. He escrito un libro que tiene que ver con esto justamente porque quiero compartirlo con otros compositores que puedan utilizar esto que ya he trabajado muchos años. Mira, a la hora de escribir el libro me puse a pensar un poco dónde nació todo esto, porque yo he trabajado hace muchos años, pero muchos años con esto. Entonces, yo en mi infancia vivía en Chosica, ¿no? Acá en Lima, en la parte un poco yéndose hacia la sierra. Vivía frente al río. Entonces hay un sonido que yo creo que está en todos nosotros como el ADN del ser humano. Uno de los sonidos más antiguos probablemente que he escuchado del ser humano es la piedra. Y mientras caminaba y pateaba una piedrita y sonaba ahí, o estaba al lado del río. O sea, antes que haga nada, antes que con sus manos ni siquiera haga algo, de repente solito está sonando ahí. Bueno, y yo tenía este sonido permanentemente allí, o sea, las piedras, el río, otros sonidos también, pues el tren que pasaba por Chosica, la lluvia, los olores. Y entonces, pues me fascinaba esta situación, el sonido ahí, ¿no? Después, cuando yo era niño, todavía vinimos a vivir a Lima, pero mis abuelos seguían viviendo en Chosica, entonces hemos ido pues toda la vida para allá. Entonces siempre, y nos quedamos a dormir, y siempre ese sonido me llamaba la atención. Yo creo que esa es un poco la matriz de por qué suena eso al interior, porque los músicos lo que hacemos es que sacamos nuestros sonidos interiores de alguna manera, ¿no? Y esto fue una pequeña programación, vamos a decir, inconsciente e inesperada, ¿no? Y luego, cuando estaba estudiando música, también bastante joven, en algún momento hice un taller de aprestamiento musical para niños, ¿no? Y en ese taller de aprestamiento musical, yo era bastante joven, ¿no? Pero había unos niñitos ahí y dije, acá no les voy a enseñar que el pentagrama y esto, no me interesa la relación con el sonido, que ellos puedan expresarse con el sonido. Entonces traje unas piedritas chiquitas para que no se hagan daño, que eran niños de 3, 4 años o algo así. Y entonces les comencé a hacer algunas evoluciones sonoras, vamos a decir así, con piedras para que ellos se puedan expresar y sentir que cuando hacían una cosa o hacían otra sonaba de diferente manera, para entender un poco la idea del sonido respecto a la persona, cómo se relaciona con el sonido, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una experiencia que duró algunos meses, pero, bueno, aparte de las piedras hice muchas otras cosas con estos chicos, evidentemente, pero eso fue muy, 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 digamos, interesante porque me quedó ahí, digamos, en reserva esta situación de poder utilizarla, ¿no? Entonces comencé a investigar un poco a poco. Esto fue, no es que lo tenía como algo principal, sino que lo fui haciendo, investigando por aquí,
no tanto una investigación, vamos a decir, es musicológica de quién ha tocado piedras en el mundo, no, sino una investigación sonora, ¿no? Más organológica. Y esto tomó un impulso muy grande cuando yo ingresé a hacer un curso de dirección a músicos de la Fuerza Aérea. Era un curso de dirección que era muy amplio y que tenía como objetivo pues, que estos señores pudiesen dirigir sus bandas. Entonces, en la primera clase me di cuenta de que teníamos ciertas dificultades, mucha diferencia en niveles de teoría, de ejecución instrumental, porque la idea evidente era y fue que ellos dirigían al grupo, éramos un grupo de 10 estudiantes, ¿no? Pero claro, para que los muchachos pudieran dirigir al grupo, el grupo tenía que tocar pues, muy eficientemente y muy rápidamente las cosas que se le ponían para que puedan tocar. Y esto no era posible porque el nivel era un poco diferente, no era músico clásico tampoco y muy talentoso, pero bueno, había que tener otra estrategia. Entonces les pedí que traigan, el primer día les pedí, ¿sabes qué? Mañana se traen un par de piedras, como yo había trabajado con esto. Y ellos pensaban que era un poco para hacer ejercicio, a ver, sacar fuerza con los dedos, no sé. Pero estuvimos trabajando todo ese curso, otra cosa también, pero digamos una parte importante con las piedras. Entonces les enseñé a tocar, a investigar el sonido, a relacionarse. Hay una cosa muy importante que después he trabajado también en la educación musical, que es cómo proyectar el sonido interno hacia afuera. Entonces la piedra, haciendo que, igual, si uno quiere tocarla al nivel que llegamos a tocarla con este grupo, es bastante difícil, pero inicialmente pues, no es muy complicado sacarle el sonido. Entonces uno puede proyectar la energía propia en eso, o sea, el movimiento que hacemos, la energía que nosotros tenemos al comer, respirar, a tomar agua, se transforma internamente en el ATP, ¿no? Y esto nos produce movimiento, produce respiración. Entonces cuando el músico pone su energía para producir un sonido, que hay un movimiento, hay una respiración, una exhalación, un instrumento de viento, está poniendo su energía vital. Lo que lo hace vivir es lo que está poniendo a nivel... la música somos la persona sonando, literalmente. Entonces, esta proyección de tener un objeto que el cual tú puedas golpear, raspar, frotar, hacer cosas con él, se hace muy, muy directo. Entonces, el músico adquiere esta experiencia de... el movimiento que uno hace, la energía física concreta, se transforma en sonido muy directamente. Que es lo mismo que pasa en un piano, en un violín. Pero claro, para el piano tienes que estudiar varios años, para el violín también. Y con la piedra podemos empezar directamente. Y yo ya sabía esto porque lo había trabajado con niños. Entonces fue muy, muy, muy interesante porque además era un grupo de 10 músicos ya, que tenían experiencia musical, con un gran talento. Entonces les pedía muchas cosas y poco a poco se fueron ingresando. Entonces, esto se desarrolló muy ampliamente porque yo ya había tenido una escritura para esto, pero ahí pues me puso mucho más las pilas y desarrollé toda una escritura. Inicialmente muy compleja, muy diferente, muy llena de dibujos y cosas y que la mando, cómo se ponía y todo. Y finalmente lo fui decantando en algo mucho más parecido a la escritura tradicional. Dije, mientras más parecido sea la escritura tradicional, pues más fácil será. Y con algunos símbolos y unas leyendas, bueno, ya pude hacer esto, ¿no? Tampoco es tan fácil, por ejemplo, ahora que les voy a componer esta obra a neopercusión, la leyenda, en este caso, es amplia, porque alguien que nunca no ha conocido exactamente esto, aunque ellos tocan mucho, ¿no? Pero especialmente los signos que yo tengo, requiere una leyenda, pero también requiere que yo les mande unos videitos de cómo se hacen algunas cosas, poner ahí una mecánica muy particular que no es igual que otro instrumento, porque cada piedra resulta que es diferente. Es decir, no solamente es que yo hago para piedra, la piedra X, no, sino que ya desarrollé un sistema en que tengo que identificar qué tipo de piedra es, qué forma tiene, ¿no? Qué tamaño tiene, qué densidad tiene. Bueno, no es que una densidad medida científicamente, pero digamos, es diferente un piedrón así que te pesa que una piedra planita, qué sé yo, ¿no? Entonces todas esas las tengo como catalogadas con ciertas números, y eso, ¿no? La piedra 1 a la piedra 10, ¿no? Entonces la más chiquita, la más grande, y gruesa y plana. Si bien es cierto, no hay una gran diferencia entre sonido entre una piedra y otra, sí la hay. No, sí, yo estaba escuchando y en el fondo algunas de sus obras y
se siente distintas alturas, distintas maneras de rozar las piedras, de tocarlas. Entonces... Tengo más de 50 efectos ya catalogados y puestos ahí y todos especificados cómo se hace, ¿no? Por eso está el libro ¿no? Y, y entonces, bueno, además que sea en conjunto, te permite una serie de efectos muy diferentes y además también eso hay que tener muy en cuenta, que cada instrumento y cada sonoridad te da una posibilidad diferente y entonces aquí se desarrolla también una sintaxis diferente de la música. No es lo mismo tener pues un piano y tocas nota ta 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 ta, y es un tipo de cosa y es un arpegio, que tener las piedras. Claro. Y tener 10 piedras, ¿no? Y entonces la piedra pícolo y la piedra contrabajo, ¿no? y entonces, efectivamente tienes los agudos, los graves, y entonces yo ya he desarrollado según esto que puedes hacer más o menos, no afinado por supuesto, pero como 2 octavas más o menos de alturas, de ¿no? grave agudo, que son alturas, y te dan una sensación melódica igual. Es decir, la categoría melódica está allí, solamente que no es la melodía afinada como si fuera un piano. Pero de todas maneras te da una afinación, digamos, relativa entre ellas, ¿no? Y eso, pues, muy interesante. Ya te digo, por ejemplo, lo que le voy a hacer a este conjunto que ya lo estoy haciendo en neopercusión, es incluye también piedras. Y justamente estos días se va a estrenar el 30 de julio. De repente cuando salga el programa ya se habrá estrenado. Una obra que estoy haciendo que son solo piedras, que se va a hacer en Atapuerca. Atapuerca, tú sabes que están en España están las cuevas y pinturas rupestres y unas cosas muy antiguas. Entonces ahí justamente Juanjo va a hacer un concierto y me ha pedido que le haga una obra, que son varias obras en realidad, que son transiciones entre otras obras. Y eso es exclusivamente con piedras. Wow. O sea, solamente piedras. Solo piedras, ¿no? Cada pequeña obrita de transición entre una obra y otra, porque se va desplazando, es con piedras, ¿no? Diferentes en cada caso. Así que todavía, o sea, sigo trabajando con eso. La investigación no es que la haya terminado, pero digamos que ya tengo ya un cuerpo suficientemente de notación, de efectos y de experiencia como para decir, bueno, con esto se puede trabajar, ¿no? No he querido en ningún caso intervenir la piedra. O sea, hay gente que puede cortar la piedra, no sé, pulirla, hacerle cosas para que sea diferente. No, yo siempre he trabajado con las piedras naturalmente y entonces dije, hasta que no termine de sacarle el jugo a la piedra en su estado natural, pues no me meto con otra forma. Y ya no me interesa meterme con otra forma porque suficiente tengo con las piedras en su estado natural. Entonces ya bastante. Claro, ¿sí? Claro. ¿Y cómo ha sido este recorrido de, bueno, pasar tal vez de un lenguaje de cámara con piedras a pasar a un lenguaje sinfónico con piedras? ¿Qué diferencias hay ahí en la composición? Bueno, yo tengo varias obras donde las piedras están tocadas por gente de la orquesta o hay un grupo de piedras que entra también a tocar con la orquesta como un grupo de percusión, ¿no? Claro. O sea, en la sinfonía ayánica es el coro de niños el que toca con las piedras. El coro de niños, sí, la primera vez fueron 40, la segunda fueron 80. Ajá, wow. Y tocan piedras, ¿no? Había que hacerles un taller y todo muy bonito. Bueno, o sea, te imaginas pues la sonoridad de la piedra, así con mucha gente y rozándola. Se utiliza la boca también como resonancia, caja de resonancia, las manos y de otras maneras. Y esto hace que se generen unas grandes olas también, ¿no? Sobre todo con los chicos, fue los niños que puede hacer. Otra cosa que he trabajado, por ejemplo, a la Orquesta Sinfónica de Trujillo, cuando cumplieron 50 años, le compuse una obra, que justo la dirigí en ese momento, donde los propios músicos están tocando su violín, en un momento dejan y agarran su piedra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? O, por ejemplo, este conjunto, el Ensamble Contemporáneo de Piedra Azul, que así lo llamamos, de la Fuerza Aérea, hemos tocado con la Sinfónica Nacional, por ejemplo, ¿no? Y en obras compuestas por mí, por supuesto. Y entonces estaba la orquesta tocando sus cosas normales de orquesta, y atrás estaban los 10 integrantes de este conjunto tocando piedras, entonces los hacía interactuar, ¿no? Es un timbre diferente, son sonoridades diferentes, son energías diferentes, que se pueden complementar, que nos expresan otras sensaciones, ¿no? Una piedra frotada es muy diferente que la nota de un violín, ¿no? Entonces, pues, los compositores siempre andamos buscando sonoridades para expresar este mundo interior, pues, y lo que queremos comunicar de alguna manera, ¿no? Sí,
Totalmente. Ahora, el trabajo que ha tenido como, por ejemplo, para esta sinfonía número 1, Ashánica, Ujú. el trabajo como director y compositor, ¿cómo fue? Porque, claro, usted dice que tuvieron que trabajar con un grupo de 80 niños, me Sí, dijo. bueno, Ya, bueno, el claro, coro de niños. entonces, claro, o sea, ¿cómo fue eso? Mira, no fue muy complicado, como Ujú, que es como dirigir cualquier obra, pero sí requirió pasos previos o pasos diferentes. ujú, Si me permites, aquí voy a meter un poquito el tema de la educación musical intercultural, ujú. porque resulta que los chicos del coro cantan en achánica, que es Ya. un idioma del pueblo achánica de nuestra Amazonía peruana. Eh, y hay una serie de cosas que tienen que ver con la pronunciación, bueno, pero también con la cultura achánica, que tiene que ver estos chicos por qué van a cantar en achánica. O sea, hay que hacer todo un trabajo de que Ujú, conozcan esto, ¿no? Pero además hay algo muy especial en esta sinfonía, que la solista que canta es una niña chánica. ujú, Y esto es la primera vez que se ha dado en el Perú. ujú. Yo he hecho esto más de una vez, esta sinfonía, pero de hecho no conozco otra, digamos, que tenga Que esta sea. situación. Y no es fácil porque hay que hacer un trabajo de educación musical intercultural. Ujú, Por ejemplo, esta niña que vino no tenía una educación musical, pues evidentemente de ningún tipo en realidad, ujú, ¿no? Tenía un talento para cantar, por supuesto. Pero esta sinfonía, de alguna manera, al poner en la partitura, que es una solista cháninca, abre un espacio, un canal permanente, ojalá, ¿no es cierto?, para que otras personas achánicas puedan venir otra vez y cantar esta ujú. sinfonía. No siempre va a ser la misma niña, Claro. que ya ahora es una mujer, ¿no?, una mamá, ¿no? Ujú, Pero lo interesante es saber, esto hay que explicarlo un poquito, si no, no se entiende, ujú. que por ejemplo la música cháninca, los cantos, hay de varios tipos, ¿no? Esto yo lo he investigado durante más de Sí. 5 años y bueno, después lo sigo investigando más, pero para la sinfonía más o menos me tomó 5 años investigar mucho la música de los acháninca, que son básicamente de tres tipos. Está el pampoyansi, que son las músicas que la gente canta y baila, que usualmente se bailan, se tocan con instrumentos y se baila. Está el maniquerensi, que son las canciones que cantan usualmente las mujeres en círculo, alrededor, en las tardes, para una serie de situaciones, pero básicamente para los niños, para cantarle a los niños. Y está la música que hacen los chamanes, que es otro tipo de situación, ¿no? Básicamente esas tres grandes. Pero en estas músicas se, eh, se considera que cada persona que la canta es el autor de la música. Ujú. ¿Por qué? Porque canta siempre con su propia letra. Ya. Wow. Entonces, si bien hay un diseño melódico, rítmico, más o menos ahí, y que esta canción la aprendí de mi mamá, qué sé yo, pues cuando la canta le pone su letra, Ujú, ¿no? Puede conservar algunas cosas de alguna letra o qué sé yo, pero usualmente hay una reinterpretación de cada uno. ujú. De Entonces, cada una. de cada persona. Wow. Entonces, cuando yo fui investigando esto, me decían, y esta canción, qué bonita, la grababa, conversaba con la persona, le escribía, qué sé yo. Y después iba a otro pueblo, a otra comunidad, y me cantaban algo similar, y no era igual, pero se parecía, evidentemente, bastante. Y decía, ¿de quién es esa canción? Porque yo la escuchaba en otra parte, no, esta es mía, me decía. Y después iba a otra parte, y también me decía, no, esta es mía. Entonces cada uno hace suya, Ujú, la canción, porque, claro, es su letra, ujú. y te cuenta su propia historia. Wow. ¿No? Y entonces no se fija, no está como fijo el canto. Ujú, Bueno, entonces dicho esto, resumiendo una investigación muy grande en algo muy concreto, resulta que cuando vino esta niña para cantar con la sinfónica, felizmente casi 2 semanas antes vino, ya. tuve que enseñarle los cantos Ujú, y había una dificultad, que no estaba en su chip aprenderse un canto. Cada vez que lo cantaba, era diferente. El mismo canto, el mismo, ya con la misma ujú, letra y todo, diferente, porque cambiaba un poquito el ritmo, porque no estaba la idea que tenemos como en la música occidental de obra, ujú, de que quede fijo, ¿no? Y entonces me costó muchísimo trabajo el que se aprenda estos cantos ujú. que eran cantos achánicas, que yo había tomado ya, pero, y que yo los había tenido que fijar, porque de tantas versiones tuve que hacer una, ¿no? Claro, o sea, como que su memoria musical no funcionaba igual a la Es del diferente, intérprete, claro. tenían la memoria del diseño, Ajá, sí. pero no de exactamente Ujú, los tiempos de las palabras, todo exactamente. Esa exactitud no era parte de la...
Entonces, bueno, yo esto lo había conocido un poquito antes, entonces estuve un poco preparado para esto, pero entonces, hablando de la dirección, requirió que yo haga un trabajo previo de educación intercultural con esta niña, que después me llevó a desarrollar un trabajo muy amplio en ese sentido, que ahora ya, hace poquito, una conferencia sobre eso, ¿no? Este, porque para poder hacer eso, felizmente que yo había investigado durante años esta cultura, entonces hay que entender a la otra cultura. El trabajo intercultural quiere decir que ambos hacemos una operación de interacción, para lo cual tenemos que permeabilizar un poco nuestros bordes para poder que entre un poco lo del otro, ¿no? Y eso no solamente hay que hacerlo desde lo occidental hasta lo no occidental, sino los otros también tienen que hacerlo. Porque esta niñita tuvo que aprender ciertas cosas para poder cantar con la sinfónica. Y la sinfónica tuvo que estar muy atenta a una forma de dirigir que era la usual, pero que dependía de que esta niña entre en los tiempos, ¿no es cierto?, adecuados, claro. Y esto tenía una cierta flexibilidad. Entonces el compás que está escrito de una manera, en el momento de trabajar con la orquesta había que decirle, mira, pero esto depende, o sea, está escrito así 1, 2, 3, 4, pero puede ser 1, 2, 3, 4, porque claro. El canto pues fluye de otra manera, ¿no? En el fondo funcionó muy bien finalmente porque trabajé mucho con esta niña, trabajé con la sinfónica, todas estas cosas trabajamos, pero requería. Y con el coro de niños hicimos un trabajo, en la primera vez con Osvaldo Cuán, la segunda vez con Mónica Canales, de aprendizaje de la cultura chaninca. Es decir, esta niñita, por ejemplo, viendo le enseñó unos bailes, interactuaban mucho con ellos, hablaban de las comidas, de las cosas, del idioma, les significaban las palabras, todo esto. Y entonces los niños comprendieron un poco más, porque es un idioma que nunca habían escuchado. De hecho, muy poca gente en el Perú lo podría reconocer así nomás escuchándolo, porque poca gente lo conoce. Y eso fue uno de los motivos por hacerla también, ¿no? Que nos conozcamos un poco más. Y entonces con los niños, a pesar que ellos pueden leer partituras, el Coro Nacional de Niños y todo, y que estaba escrito todo, se hizo un trabajo más bien de que ellos traten de aprendérsela un poco como de oído, como lo hacen usualmente allá, ¿no? Con los glisandos, en donde hay que hacer unas cositas por aquí, la pronunciación, o sea, se hizo un trabajo diferente, muy bonito, para que ellos se relacionen con esta música también de una manera diferente, más intercultural justamente. No solamente leer la partitura y bueno, cantar así afinadito como que estuvieran cantando los niños de Viena, ¿no? Se hizo un trabajo un poco diferente para que también suene diferente, ¿no? Claro, pero es un interés más propio a lo que se quería representar con la obra, ¿no? Para cualquier trabajo intercultural lo que hay que hacer es conocer las dos culturas que tú quieres poner en relación, ¿no? Entonces, te lo comento porque, por ejemplo, una vez un muchacho, un compositor me dijo, sí, yo quiero también así ser peruano, como tú has hecho esta sinfonía chánica. Yo no lo he hecho para ser peruano. Yo soy peruano, pero además he convivido con estas personas durante 5 años. Sí. No he tratado de buscar y poner algo así como de moda, ¿no? Al contrario, no estaba nada de moda, totalmente. Ahora está un poco más. Sí. En parte porque... Se refiere que está de moda lo amazónico. Lo amazónico, ya. Pero antes no. No. El momento que hizo la sinfonía estaba totalmente como invisibilizado. Claro. Y entonces, de hecho, a partir de esa sinfonía, habría que decir que está relacionado también con un proyecto de una película de José María Chema Salcedo, también que duró años en hacerse y que me permitió conocer mucho más en profundidad. Yo hice la música, participé en la preproducción, viajé muchas veces allá también, aparte de las investigaciones musicológicas, por la película. Conocí mucha más gente también por la película, los testimonios de la gente de la época del terrorismo, claro. O sea, eso también nutrió mucho. Entonces todo ese conocimiento entra de alguna manera en uno y pues sale, pues, ¿no? Como música, pero lo importante también de que esté relacionado con este documental finalmente, de 4 horas, es que esto se difundió bastante. Yo también he trabajado después con el Ensamble Intercultural Americano, que es un ensamble que he formado justamente para poder hacer música intercultural. En otro momento podemos hablar de eso. Y entonces he tratado de estar muchas veces en circunstancias que impulsen el conocimiento de esta cultura, impulsen la idea de la integración a través de la relación musical intercultural. Muchas veces he estado en el Ministerio de Cultura, de algunas conferencias, hemos presentado el DVD de esta sinfonía con esta película
en el Ministerio de Cultura. Entonces, el Ministerio de Cultura me llamaba bastante para algunas de estas cosas. No sé si en realidad influyó o no, pero creo que algo ha contribuido a que se conozca un poco más la chánica, que esté un poco más presente, y han habido pues cambios en algunas leyes. Después salió un programa en el Canal del Estado, en la chánica, pero esto es muy posterior a lo que hemos hecho. O sea, de alguna manera esto ha sido un poco pionero y tal vez, ojalá, creo que algo ha influido en que esté más presente, ¿no? Sí. Quería preguntarle algo y, bueno, a ver qué opina. ¿Usted cree que el compositor debe siempre incluir el folclore dentro de su música? O sea, el folclore de su país en su música. No, no. Yo creo que el compositor debe ser auténtico, una persona auténtica como cualquier persona. Y si tiene dentro de su identidad, dentro de sus pulsiones internas, parte de lo que es el folclore de su país, de donde sea, pues va a aflorar eso, ¿no? Yo creo que esto no es una operación adrede que hay que hacer, como te decía, no es que, o sea, ¿por qué hice esta sinfonía? La sinfonía la hice porque yo primero estaba haciendo unas investigaciones musicológicas que me interesaba mucho. Pero a raíz de estos viajes y a raíz de que esto coincidió con el documental, que era la primera película que terminó siendo documental de Chema, conocí muchísima gente, conviví con ellos mucho tiempo. O sea, se hizo parte un poco de mi identidad. O sea, nuestra identidad es una identidad dinámica, ampliable permanentemente, mutable, no inmutable, ¿no? Entonces, pues esto llegó a ser parte de mí. Los amigos que conocí, las comidas que comí, dormía en sus casas, compartía su comida, compartía los paisajes, el amanecer, los sonidos, los animales, las chicharras en la noche, o qué sé yo. O sea, esa convivencia es una vivencia finalmente del compositor que se hace parte de uno. Entonces, en algún momento, además de conocer, justamente a través del documental, esto fue muy interesante, fíjate, porque una cosa son mis investigaciones musicológicas, pero como yo participé desde la preproducción, desde la génesis de la película también, fui a todos los viajes de preproducción, y yo mismo fui a veces solo a hacer algunas incursiones en comunidades porque hay que pedir permiso, a hablar con los jefes, y qué sé yo, toda esta parte también yo lo hice muchas veces, algunas veces solo. Parte del equipo, ¿no? Pero era mi tarea en ese momento. Entonces conocí muy en profundidad también testimonios de gente y me cantaban cosas, me hice muy amigo de mucha gente. Entonces esto ya fue parte de mi vida. Ya no fue solo ni una investigación musicológica, ni un proyecto. Yo no tenía pensado hacer ninguna sinfonía al respecto. Sino que en algún momento pasó que todo este proyecto de película que estábamos haciendo quedó estancado porque no había financiamiento. Todo esto lo hacíamos con cada uno con nuestra plata, ¿no? Todos estos viajes, todo. Entonces, pues ya no había cómo financiarlo. Y quedó como estancado. Claro. Y pues no quedó en nada todo eso, ¿no? Y bueno, mis investigaciones iban a salir seguramente en alguna parte, de alguna manera, pero yo como compositor, para mí la investigación musicológica siempre ha nutrido mucho la creación. Entonces llegó un momento que me quedé con toda esa carga, que de alguna manera se iba a vaciar, vamos a decir, en el documental, pero al quedar la película en stand-by quedó en nada, y que me quedé con todo eso. Entonces eso se expresó en música y se expresó en una sinfonía, porque necesitaba un formato más grande para de alguna manera relatar todo esto, contar todo esto y hacerle un poco justicia, ¿no? Evidentemente es mi música, no es la música chánica, ellos no necesitan que yo haga nada, que tienen su propia música, pero me permitió por ejemplo, que venga esta niña a hacer una... Ahora, que venga esta niña, no sé que venga esta niña, vino toda su familia, y después nosotros llevamos esta sinfonía, la llevamos en grabación porque no se podía llevar la sinfonía, a la selva, la pasamos ahí en pantalla gigante, o sea, y bueno, mucho, tuvo una vuelta muy grande. Entonces, no es que uno como compositor deba hacer tal o cual cosa. Uno debe hacer lo que auténticamente siente que debe sonar. Así como la música, somos la persona sonando a la hora de interpretar, el compositor también su música es lo que suena. Yo compongo en general porque quiero escuchar algo que no está, ¿no? Y tengo muchas horas para piano, por ejemplo, entonces yo me divierto mucho, me recreo mucho tocándolas. Porque pues me gustan, o sea, no es que o sea, igual toco Bach y otras cosas, pero
Me refiero a que el compositor tiene una necesidad de escuchar un sonido que no está, de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, lo crea, lo inventa, lo acomoda. Pero tiene que ser, yo creo, un reflejo auténtico. No creo mucho en una prescripción para nadie de lo que debe hacer, y mucho menos de la identidad, y mucho menos de un creador. Yo no puedo prescribir la identidad de otro. Por ejemplo, si alguien me dice, mira, no me gusta el guayno, bueno, está muy bien. Yo no puedo decir, como no me gusta el guayno. Uy, no sé qué pasó con mi cámara, pero seguimos. Ya, como no me gusta el guayno, no soy peruano. No, Ajá. pues, no tiene nada que ver. O sea, tú naciste en otra parte y no está parte de lo tuyo, pero de repente te mudas a otro lugar y te gusta el guayno, pero de repente te mudas al extranjero, no sé, a Bulgaria, y de alguna manera, no sé, te casas con una señorita búlgara y esa música se comienza a ser parte de ti y aflorará. O sea, uno es una entidad dinámica que no se puede prescribir. Yo quiero ser esto, quiero ser así, quiero ser esa. Bueno, de repente uno si tiene un interés grande en alguna parte de la cultura, puede acercarse un poco más y hacer esa parte, pero no porque yo quiera simplemente tomar eso como algo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, bueno, no es que esté de acuerdo, cada uno que haga lo que quiera, pero me refiero, no creo que sea ni mandatorio, ni obligatorio, ni necesario que uno tome algo porque es peruano, que tome algo peruano. Sí. O sea, me parece que no, me parece que la identidad tiene que aflorar auténticamente. Claro que es un trabajo muy consciente del creador, de quién es, dónde está y qué hace y por qué hace las cosas, qué le interesa, ¿no? Si el compositor está pensando en hacer esto para ser más conocido, ser más famoso o algo, bueno, ahí tiene un problema, me parece, porque cuando no es auténtica la creación, me parece que va a adolecer, va a tener una pata coja, ¿no? Por muy bien que esté hecha. Claro. Ya. Sí, para cerrar esa idea, yo he visto algunos comentarios, sobre todo músicos de, música más popular acá peruana, que o sea, sus seguidores o gente que los ve, no sé, en TikTok, en Instagram, les pone, oye, pero ¿por qué no haces un guayno? ¿Por qué no haces música criolla? Y a veces mucho, tal vez como que hasta juzgando que no hacen algo con folclore peruano, ¿no? Más o menos por ahí iba la pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco de un deseo genuino de alguien que quiere escuchar algo seguramente, pero que es también parte de un poco de ignorancia de no entender en qué consiste la identidad, ¿no? O sea, la identidad no se puede prescribir para nadie. Tú no puedes decirle, mira, tú tienes que bailar marinera si no eres trujillano, no eres limeño, qué sé yo. De repente ni la conoces, pues, ¿no? No sé, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, he tenido la gran posibilidad de estar muy nutrido de las culturas peruanas desde mi infancia, porque mis abuelos por un lado eran de Ayacucho, por otro lado de Huancayo, pero también tengo ancestro italiano, alemán. Entonces en diferentes casas de mis abuelos, qué sé yo, escuchaba de todo tipo, un poco, mi padre es arquitecto, muy artista, entonces escuchaba mucha música de todo tipo. Y he ido a la Sinfónica desde que tenía realmente uso de razón, desde los 3,5 años, 4 años casi, desde cuando nos mudamos a Lima. Ahí he ido a la Sinfónica todos los domingos de mi vida, vamos a decir así. Todo eso es aparte de ti. Lo que escuchas en la casa, hay gente pues que es fanática del rock y su hijito pues de repente escucha Pink Floyd todo el día y aparte de eso, ¿no? O sea, todo eso es parte de la identidad. Y eso no se puede prescribir para nadie. Entonces no hay una identidad única ni de los limeños, ni de los peruanos, ni de los trujillanos, ni de los angoleses. Cada uno tiene la posibilidad de ampliar su perspectiva del mundo. Es más, creo que la única posibilidad real y no ideológica de esto es lo que sucede en la realidad, que es que uno, con cada experiencia nueva, aprende algo. Con cada conversación, con cada interacción, le generan ideas y situaciones y cada vivencia se hace parte de uno. Uno filtra, evidentemente, según su ser, las cosas. Pero si tú te vas a Tailandia y estás viviendo 10 años ahí, pues seguramente va a ser parte de ti en algún momento eso. Y eso va a aflorar. Y si nunca fuiste a otro lugar, pues eso no será tan parte de ti. Entonces, que la gente critique o no, eso, bueno, eso siempre va a suceder, ¿no? Pero
de alguna manera, como artistas tenemos esta responsabilidad también de plantear por qué hacemos las cosas cuando es necesario. Yo creo que no hay que justificar las obras, pero de alguna manera la posición de un compositor, de un artista en la sociedad también permite de alguna manera poner ciertas cuestiones que a uno le interesan de alguna manera como ser humano, ¿no? Y a mí me parece, por ejemplo, una de las que yo evidencio en mi música, y no tanto porque lo ando diciendo en discursos, que he hecho muchas conferencias de eso, pero es la integración. Pero yo no puedo hablar de la integración intercultural y que mi obra no la tenga, por ejemplo. No tendría sentido. O sea, la obra está por delante y después, bueno, yo cuento un poco de algunas cosas. No para favorecer la escucha de esa obra, simplemente para hablar de la interculturalidad, porque me parece que la única manera que tenemos en un país, por ejemplo, tan diverso como el Perú, es que hagamos estos ejercicios interculturales. Y ahí me parece que los compositores tenemos una posibilidad muy grande. Yo no voy a decir una obligación, porque cada uno hará lo que le nazca, ¿no? Pero en mi caso se ha encarnado esto como una situación, y digo, desde un punto de vista muy auténtica, pero muy necesaria, creo, de mostrar a través de la música que podemos estar integrados como sociedad. Ahora, eso sucede también en una orquesta sinfónica clásica, ¿no? O sea, el oboe va a seguir siendo oboe hasta que desaparezca de la tierra. Y de repente la flauta también, pero tocan juntos. La flauta no tiene por qué ser oboe para ser una buena flauta. El oboe no tiene que ser un buen violín para estar en la orquesta. El oboe tiene que ser un buen oboe. El violín tiene que ser un buen violín. Pero el violín, el flautín, el contrabajo, la trompeta, siendo cada uno lo que es, en su máxima expresión, auténticamente lo que es, están interactuando con otros. Y para eso a veces tiene que tocar más fuerte, a veces tiene que tocar más suave, tiene que ser más brillante, tiene que autorregular su participación para que el total esté integrado. Esa es una orquesta, ese es un coro, ese es cualquier conjunto. Yo lo hago también con personas de una procedencia cultural diferente, musical, en este ensamble intercultural. Pero en el fondo, si aprendemos eso en un conjunto instrumental, en un coro, o cualquier, aprendemos que en la sociedad también podemos estar siendo uno mismo, atento a los demás y autorregulándonos en función también de que podemos integrarnos y convivir en armonía, ¿no? Entonces, la música que yo hago un poco tiende a mostrar eso de alguna manera, ¿no? Esa sinfonía chánica es algo así, ¿no? Y el ensamble intercultural americano también, con mayor razón, ¿no? Sí, creo que es una buena manera de explicarlo y de entenderlo también. No se me hubiera imaginado. Tiene que ver también con mi tarea de director y de profesor. Ajá. Porque esto a mis estudiantes, por ejemplo, cuando dirigía la orquesta de conservatorio y esto, claro, a mí no me interesa que toquen bien y todo, pero que no es eso a cualquier costo, no. Es que están integrados producto de que como personas se integran. Cada uno con su nivel diferente, en todas las orquestas hay gente de nivel diferente, en todos los grupos, ¿no? De nivel musical y talento diferente, que respetan al otro, que aprenden del otro, que colaboran con el otro, que se integran como personas. Entonces la música sale como conjunto, justamente, ¿no? Y eso también lo trabajo mucho con la banda de la Fuerza Aérea y la banda de la Marina. O sea, no es tanto el qué solamente, sino cómo hacemos. Entonces esta visión de que las personas que están integrando un conjunto también entiendan esta forma de verlo depende mucho del director. Claro. Y por eso mi tarea con los conjuntos de jóvenes o de niños siempre ha sido también tratar de que entiendan esa parte. Porque la parte técnica, por supuesto, eso va a estar. Eso está de cajón, eso si no estarían ahí, ¿no? Pero el cómo se hace esa música y cómo surge la integración de todas las partes no es solo una situación técnica, es una situación humana. Si tú como ser humano estás atento al otro porque te interesa lo que el otro siente, lo que el otro piensa, qué sé yo, y como ser humano te sabes autorregular y cuando es necesario tú poner más o cuando restringirte un poquito según lo que se necesita, esa actitud hay que de alguna manera orientarla cuando uno es director de un conjunto de jóvenes. Hay veces se piensa que a los niños ya pongamos al que está empezando a estudiar dirección. ¿No? Otra vez se está calentando, no importa. Bueno, no. Pongamos al que está empezando, al que practique con los niños. No, con los niños tiene que ser el que tiene más experiencia. Porque
es una responsabilidad muy alta formar un niño, un joven. Y sobre todo yo creo en estas actitudes, en esta forma de entender la interacción con otros. Porque también, como le decía a mis estudiantes en estos conjuntos, si tú aprendes, porque es forzoso que lo aprendas, cuando te ha dirigido de esta manera en un conjunto, esta interacción con los demás, ese aprendizaje lo vas a llevar a tu vida, a la sociedad. O sea, si no lo tenías cuando ingresaste a la orquesta, cuando ingresaste al coro, al conjunto, pues cuando salgas de allí, tienes que tenerlo aprendido para la convivencia en la sociedad. Por eso me parece muy, muy necesario, muy importante, por lo evidente que se hace la integración cuando un conjunto está sonando, musical, que los niños todos participen de algún conjunto musical, un coro o algo, porque se aprende mucho la autorregulación de la propia energía. ¿Cuándo tengo que ser más líder? ¿Cuándo tengo que dejarme guiar? ¿Cuándo tengo que apoyar a uno? ¿Cuándo tengo que hacer una cosa u otra? En función de estar atento a los demás. Entonces nuestra sociedad sería mucho más armónica si estamos atentos a los demás, sin dejar de ser quien uno es, ¿no? Al contrario, ¿no? Claro, sí. Sí, no, justamente yo me acuerdo de alguna clase de armonía, que creo que bueno, es el único curso que lleva como usted en la universidad. Ajá. Pero sí, o sea, noté muy presente eso, y ahora que lo menciona, me acuerdo que, claro, nos hacía varias preguntas constantemente, ¿no? Y el trabajo siempre era constante, y a pesar de que todos hacíamos el mismo trabajo, cada uno tenía algo distinto que decir, ¿no? Entonces, es interesante esa visión. ¿Y cómo ha afectado esta visión, tal vez, de director, o el trabajo que ha tenido como director en sus composiciones? O sea, él trabajando con músicos, bueno, yo he tenido un par de oportunidades hasta ahora de trabajar con músicos, y claro, después de presentar y estrenar una obra, a veces hasta se cambian cosas en la partitura, ¿no? O se cambian cosas que a veces o sea, no se puede hacer, ¿no? En el instrumento, o, por ejemplo, algo que me pasó a mí el año pasado cuando estrené esta obra que se llama Paisaje Lila, para la cual yo le pedí algunas asesorías por ahí, fue que yo le había puesto unos decrescendos a la flauta, o sea, eran muy rápidos, ¿no? O sea, entonces ya los tuve que extender después, ¿no? O sea, no sé, Bueno, en la etapa formativa del compositor es muy importante que se confronte con la realidad del sonido, ¿no? Y haber escuchado este sonido en vivo mucho tiempo, ¿no? Algo que me facilitó a mí mucho la vida, como te decía yo, es que yo desde que tengo uso de razón, o sea, no tengo memoria de no haber ido a un concierto. O sea, mi infancia, no sé, antes de ir a un concierto, no sé cuál es. ¿No? O sea, desde 3 años y medio más o menos he ido a los conciertos y escuchaba música en la casa y teníamos un piano. Eso. Entonces, todos los sonidos de la orquesta estaban muy en mi oreja. Cuando yo estudiaba composición, todos los sonidos estaban perfectamente claros, porque además algo que hizo mi padre que fue muy bonito, fíjate, se lo agradezco tanto, que después de los conciertos, casi todas las veces, entrábamos tras bambalinas y hablábamos con los músicos. Entonces, como éramos chiquititos, mi papá le preguntaba, me acuerdo que a Gordon, el oboísta de la Sinfónica, le preguntaba al maestro Gordon, me acuerdo mucho de él porque ¿cómo suena la caña? Me mostraba la caña del oboe, cómo suena. Entonces, mi conocimiento, vamos a decir, de la instrumentación estuvo mucho antes que yo estudie instrumentación. Wow, qué interesante. ¿No? Claro. Entonces, el conocer el sonido y qué hace el instrumento, qué puede hacer, qué no puede hacer, todo, ya después técnicamente uno se va implementando, ¿no es cierto?, con los estudios, pero tiene que estar en contacto con el sonido directo. Ahora que tenemos, vamos a decir, estos programas que uno mete la nota y suena el sonido, que está muy bien, y cada vez son mejores, vamos a decir, uno tiene que engañarse un poco, porque eso la realidad no funciona así, ¿no? A veces el sampleo de estos instrumentos es pues, espectacular y pueden hacerse cosas que no se hacen en la realidad. Entonces, si uno quiere hacer una música para que le toque un músico de verdad, pues, hay que estar siempre en contacto con ese sonido directo. Y en las etapas formativas es muy importante trabajar con compañeros instrumentistas, con profesores, preguntar siempre, justamente porque en algún momento pasas a la vida profesional y tú no vas a llegar, aunque se pueden modificar cosas siempre trabajando con algún amigo instrumentista profesional, pues en general ya tú mandas la partitura y eso no se modifica mucho, ¿no? O si llegas con una partitura de una orquesta, pues ya queda, ¿no? O sea, la orquesta la tienes que tocar. Entonces, sí, bueno, la parte de dirección y la composición, alguien una vez le escuché esto decir que son dos caras de la misma moneda. Yo creo que hay más caras en este medio poliédrico esta situación, no solamente dirección, composición. Pero como yo he dirigido desde muy joven,
cuando he compuesto siempre he pensado cómo se va a tocar esto, cómo se va a dirigir incluso. Sí. Porque hay que escribir con concordancia con las frases musicales, los compases, con matices y las cosas, pero también tiene que ser, pues, esto ya lo he adquirido con el tiempo, ¿no es cierto?, lo más fácil la lectura para el músico. No se trata de escribirlo y que tú lo puedes escribir de la forma fácil o difícil, puedes escribirlo la más fácil porque Claro, tiene que claro. ser más rápido la lectura, Sí, sí. o más cómoda, o cómo poner los compases. O sea, la partitura no es para que se explique en una clase de teoría y análisis. La partitura es para que se toque, ¿no? Y tiene que ser muy eficiente en ese sentido. Ya después, quien la quiera analizar, ya tendrá que hacer otras operaciones, a ver cómo saca de ahí lo que uno pensó. Pero en el fondo, en la dirección, a mí, en mi personal, me ha ayudado muchísimo porque siempre que he compuesto está presente en mí la idea de dirigir, o cómo se dirigiría, o qué sé yo, Claro. ¿no? O el conocimiento de dirigir tantas obras de otros compositores, tanto contemporáneos que estrenan muchas obras, o por ejemplo Mozart, Beethoven o cualquiera, también te da permanentemente, porque tienes que estudiar mucho esa obra, la estudias más probablemente que cuando tú estás estudiando composición y estudiando instrumentación. Entonces tienes que estudiar mucho más esa obra, entonces adquieres también un conocimiento de la instrumentación, de la forma, de otras cosas, que complementan mucho tu estudio como compositor. De hecho, los estudios de composición y dirección son bastante similares en su exigencia, hasta cierto nivel, ¿no? Después ya se especializan en cosas, porque la capacidad de análisis de la música tiene que ser muy alta tanto en el compositor como en el director, evidentemente. Y entonces, el hecho de que yo también haya enseñado muchos años dirección y siga enseñando dirección, me ha hecho pensar siempre en esto para cómo hacerlo más fácil para mis estudiantes para entender la música. Y el ser compositor me ha ayudado a poner esto para entenderlo así. Pero el dirigirlo también me ha ayudado a cómo componerlo, cómo ser más claro en las frases, en las cosas a la hora de componer. Entonces sí, se complementan muy bien, son tareas. Yo recomendaría a cualquier compositor que estudie dirección un tiempo, no sé, un año mínimo, 2 años, qué sé yo. No que tenga una carrera de director necesariamente, pero que tenga esta experiencia porque evidentemente esta actividad informa mucho de cómo se hacen las cosas. Sí. Sí, sí. Sí, justo eso le iba a preguntar. O sea, ¿qué tan importante era esta relación del compositor como director, ¿no? Usted dice que algunos lo ven como si fueran dos caras de la misma moneda. Pero bueno, sí, yo hasta en la experiencia más básica que he tenido, o sea, he aprendido demasiado. Solo una o dos experiencias, ¿no? Incluso cuando... bueno, y eso es lo que me ha dejado es que ahora cada vez que toco, yo no toco muy bien el piano, no soy pianista para nada, pero siempre que compongo algo para piano, al menos intento que me salga, no sé, la digitación, lo mínimo creo que uno puede hacer, Claro, ¿no? ahora es difícil que uno pueda tocar todos los instrumentos bien, por no decir imposible, vamos a decir. Es decir, entonces uno no puede hacer las cosas solamente que puede tocar. Tiene Claro. que hacer las cosas que alguien más pueda tocar, ¿no? Pero sí hay que tener un conocimiento del instrumento lo suficientemente avanzado para saber qué se puede hacer, hasta dónde le puedes exigir. Eso, trabajando con instrumentistas, escuchando música, ahora hay, bueno, cantidad incluso hasta de videos y cosas, pero básicamente yo creo que es el trabajo con los instrumentistas en directo. Y uno, a ver si alguna vez interesado en tocar. Yo prácticamente he tocado todos los instrumentos. O sea, no es que pueda tocarlos en un no, Claro. pero prácticamente. Pero ha interactuado con el instrumento. Sí, pues, prácticamente ¿no? con O sea, todo, sí. con todo prácticamente. Entonces, por ejemplo, a mí sacarle un sonido a la tuba es difícil. Tengo labios delgados, ya, pero bueno, he tenido la tuba en los brazos y la he hecho, ya sé. Como he dirigido mucho tiempo, por ejemplo, bandas, tanto en la Marina como en la Fuerza Aérea, he trabajado con todos los instrumentos de banda también, pues mucho, ¿no? Y bueno, los he tocado todo, pero antes ya los conocía, evidentemente, pero, o sea, creo que hay que aprovechar las oportunidades de tener el instrumento en las manos, por lo menos en una etapa formativa, es muy importante. Y evidentemente estudiar ya los libros y las cosas y trabajar con músicos, pero uno mismo saber qué pasa con las válvulas, cómo funciona esta situación, el aire, cuánto toma el respirar en un caso para poder hacer una nota larga, un instrumento de viento, cosas así, ¿no? Cómo se cansa el brazo tocando el contrabajo de una manera u otra, hasta dónde le puedes exigir. Bueno, el músico siempre va a dar todo de sí para el instrumentista, digo, para que suene lo que uno le está pidiendo, ¿no?
Entonces, pero hay que ponerle cosas que sean reales y que consideren, básicamente, que sea posible y también que sea entretenido e interesante de tocar. O sea, porque, vamos a decir, yo quiero que tenga una orquesta de cuerdas que tenga un fondo así como si fuera un teclado, porque yo solo sé tocar teclado, y tengo a todos tocando redondas, pues ahí todo el rato, y mientras tanto alguien hace melodía, bueno, eso puede ser un rato, ¿no? Pero el que está tocando pues, se va a aburrir horriblemente si es que no tiene algo más interesante, ¿no? Que lo va a hacer con responsabilidad seguramente, pero es pues, más interesante para el músico ser parte de la construcción de todo, ¿no? Y no digo que todo tiene que estar lleno de contrapuntos, no, pero por lo menos darle situaciones interesantes en cualquiera de las categorías musicales, armónicamente, rítmicamente, tímbricamente, ¿no? Claro, sí. Que sea, es algo que bastante que ha sido muy destacada para mí, el que sea interesante de tocar, ¿no? Incluso en un coro, ¿no? O sea, yo he tenido algunas experiencias corales, no tal vez de música académica, música clásica, pero sí de música más popular. Y claro, cuando uno tiene tal vez una línea que oscila entre dos notas, no es lo más interesante, ¿no? Ya también es un poco del profesionalismo que cada instrumentista Claro, tiene. pero ojo que en la interpretación, a ver, en la composición uno pone una impronta, una energía. Yo compongo a mano, ¿ya? O sea, paso después mis partituras a programas informáticos, pero en general compongo a mano. Ya. Yo creo que cuando uno escribe la nota, porque está ahí, está en ti una energía, ¿no? Pues la nota es la expresión gráfica de una energía que tú quieres que esté ahí sonando. Uno imprime una energía allí, vamos a decir así, ¿no? O creo que eso es lo que debe suceder cuando uno compone de alguna manera. La partitura es la traducción de una energía sonora, ¿no? Con una cierta envolvente, por eso pones articulaciones y eso. Entonces, pero vas imprimiendo esa energía. Pero esa energía está latente allí, hasta que venga un intérprete, que puede ser un director o un instrumentista, ¿no es cierto?, y lo hagas aquí. Entonces, la otra parte importante es la interpretación. En la interpretación hay una gran responsabilidad, porque la interpretación no es tocar las notas al ritmo y al matiz que está escrito, no. Es justamente leer ese texto, hacerlo propio, de alguna manera relacionarlo con quien uno es también, hablo del intérprete, director o instrumentista, y entonces filtrarlo y llevarlo a otro nivel y ponerle cosas que no desvirtúen lo que está ahí, pero que de alguna manera dan cuenta de que hay un ser humano detrás haciendo esto, ¿no? Con propias vivencias, historias, sensibilidades, etc. Y en la interpretación, una nota, así sea una nota larga, todo, puede ser muy interesante. A veces en la partitura es una redonda y no pasa nada, pero claro, esa puede hacerla muy interesante. Entonces, por un lado está la composición, que uno le imprime la energía, donde haces tratar de que sea interesante, pero a veces le toca pues una redonda o cambiar notas, ¿no? Pero en la interpretación tiene que estar claro. Entonces, el compositor de alguna manera prescribe también un poco la interpretación, ¿no? Orienta a dónde va. ¿Por qué? No por una necesidad de control de todos los eventos, no, sino porque es cuando uno pone una nota en una partitura, viene con su matiz, viene con su articulación, viene con un timbre, viene con su duración, viene con todo eso. O sea, tú no pones una nota y ya está, esa nota no es nada. Yo a mis estudiantes de composición le digo, bueno, ¿qué matiz tiene esta nota? Antes que me ponga qué nota es. ¿Por qué? Porque el envolvente de la nota es mucho más importante para la expresividad que si es do o do sostenido. Claro, en un esquema armónico, según sea el caso, pues va a tener mucha importancia si es do sostenido, pero me refiero que acústicamente la energía no cambia mucho de un do a un do sostenido, pero sí cambia mucho de un forte a un piano, y cambia bastante de un legato a un staccato, y cambia bastante de un acento a otra nota. Entonces, ¿cómo es esa energía? Entonces, cuando el compositor pone esas indicaciones, está poniendo qué energía quiere que tenga esa nota. No por un control desesperado de que quiera que así sea. No, porque esa es la energía que de alguna manera es la que se va a producir. Porque la energía que toca un instrumento después se combina con la del otro y se generan estos gestos energéticos, ¿no? Estos gestos sonoros que son los que se producen, que son los que están en la mente del compositor de alguna manera y que después el intérprete tiene que llevarlos. A veces un poco por otro lado de repente, pero
en ese esquema, dentro de esa idea, ¿no? Ujú. Sí. Sí, es muy interesante lo que dices. O sea, a veces uno se olvida de que tiene más que un forte, que un matiz, ¿no? O sea, tiene muchas posibilidades en las notaciones más sencillas, por así decirlo, ¿no? Claro. Y bueno, ya con técnicas extendidas hay muchas más, ¿no? Hay muchísimas posibilidades de hacer interesante una misma nota, ¿no? Eh, ahora quisiera hablar un poco de... Usted tiene bueno, música de cámara, sinfónica, música pop también sé que es un poco, música para teatro y música de cine, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha funcionado sus procesos creativos en cada una de estos lenguajes musicales, ¿no? ¿Ha Bueno, sido muy distinto o no? en cierto nivel, es uno mismo, entonces es igual, ¿no? En cierto Ujú, nivel, hasta cierto punto. Pero la expresión diferente, por supuesto, requiere cosas diferentes. Por ejemplo, tú me has hablado de música pop, qué sé yo. Yo he ujú, tocado en conjuntos de rock pues, muchos años, ujú, ¿no? En mi estudio acá en Lima, aunque ahora vivo más en Madrid, pero en mi estudio en Lima tengo una batería, guitarra eléctrica, amplificadores, teclados, ¿no? Más un montón de cosas. Entonces, y en Madrid también tengo algunas de esas cosas. La sensación, pues, de hacer música pop, por ejemplo, es diferente. Es otro modo mental, vamos a decir así, ¿no? Básicamente, una interacción con otros músicos cuando es un conjunto o cuando uno compone y de repente uno graba, ahora se puede hacer uno mismo, todas estas cosas, pues recrea lo que ha vivido en un conjunto, ujú, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ahora, si no se está en un conjunto y esto, pues seguramente será un poco más difícil, digamos, interactuar así. Lo que yo te podría decir es que, en mi caso particular, yo he hecho un recorrido amplio, muy amplio por diversos modos de expresión de la música, ¿no? Pero en cada uno me he tomado mi tiempo. Cada uno ha tenido su etapa, cada uno ha tenido su profundización, por ejemplo. Creo que es la mejor forma de hacerlo. O sea, no se trata de que yo quiero hacer esto y ¡pum! No sé nada de esto, me meto a hacerlo. No, hay que investigar y meterse. Entonces, no es que yo lo planifique así, pero así ha sido. Evidentemente, yo estudié piano clásico a los 4 años, así que toda esa parte, pero como estamos en el Perú y existe la música popular, uno toca siempre y todas otras cosas, ¿no? Y después tenía muy joven, adolescente, unos conjuntos. Ya te digo que acabo de encontrar una grabación del 86 que hicimos en ujú. estudio, que ahora por ahí después te la paso cuando estés listo. Porque vamos a encontrar las cintas que hay que digitalizarlas. Y entonces he estado muchos años en todo ese mundo de la música popular que tenía que ver con el rock, por un lado, con la música latinoamericana, con jazz, con cosas de ese tipo, entonces música folclórica, en un momento dirigí el conjunto folclórico de la Universidad de Carlos Palma, por ejemplo, ya, o participaba con otra gente. Por otro lado, he participado en muchos coros como cantante y después como director. Después he estudiado dirección coral varios años. Entonces, claro, el trabajo con el coro, pues lo conozco y entonces pues, lo puedo incluir con cierta autoridad porque conozco cómo funciona. Pero después, el hecho, por ejemplo, de que haya estudiado yo una maestría en dirección teatral Ujú. en Chile, Ah, en dirección teatral, wow, claro, qué en chévere. dirección teatral, o sea, he trabajado con actores, he Ujú. dirigido, actuado, he hecho cosas. O sea, dejando la música de lado. O sea, Claro, pero no puedes pues, no, dejar la claro, música. no puede, Y pero... entonces yo creaba la música para mí y también Ujú. para todo lo del magíster en Ajá. dirección y para mucha gente de la escuela de teatro. Wow. Entonces he trabajado con muchos directores, muchos actores durante mucho tiempo, hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, te va dando esa idea, es diferente. He trabajado 2 años en un proyecto de investigación teatral de la Universidad de Chile, con actores pagados por la universidad, con un director muy importante, todo un proyecto de investigación teatral, así Ujú. sumamente académico, vamos a decir, que produjo muchas obras, por la cual yo hice la música, pero también trabajé mucho con los actores en su formación musical, vocal y también en la forma. O sea, eso es un tema muy amplio que es producto incluso de una tesis, pero cómo la forma de la música puede ser empleada para hacer la forma de la actuación, vamos a decir así, de los Ujú. desplazamientos, Ya. ¿no? Entonces, bueno, después con el cine, ¿no? O sea, no te voy a decir que he hecho películas, pero sí, he trabajado con mucha gente y he hecho muchas cosas. Entonces, a la hora de la hora, cada una de estas, o instalaciones, hecho con artistas, plásticos o cosas así de Ujú. ese tipo, ¿no? O música electrónica, también trabajé muchos años ahí en Santiago de Chile, donde yo estudié en la Universidad de Chile, ahí tenían
tienen todavía su estudio de grabación, en su momento era su gabinete de música electroacústica, con todos sus samplers y sus cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera estas cosas se van integrando en uno mismo, porque es una misma persona. Entonces el conocimiento de una forma musical, de un tipo de estilo, de una expresión, de un instrumento, todo se va metiendo un poco en uno, ¿no? Ahora, hay que saber, pues, de alguna manera filtrar y enfocarse en lo que uno desea en cada momento particular o en cada expresión. Pero a mí no me complica, a mí personalmente, hacer una música pop para una película, y en la misma película que tenga una parte sinfónica y una parte de piano, ¿no? Que puede ser, ¿no? Sin que, o sea, manteniendo una estética, qué sé yo. Porque en el fondo esto es un círculo que se va ampliando, ampliando, o más bien como una espiral que se va ampliando, cada vez una vuelta más grande, y pues siempre regresa. Y eres tú mismo quien va haciendo esa integración. Por ejemplo, todo el trabajo que hice en dirección teatral, y trabajo con actores y muchos años de esto, me hizo hacer una reflexión respecto a las notas, a los motivos como personajes teatrales, por ejemplo. Entonces he hecho unas exposiciones, ahí, unas conferencias en Chile sobre esto, de cómo ya para la composición, ¿no? No para el teatro, sino para la composición. Y cuando enseño composición, en algunos momentos, también con algunos alumnos, vemos alguna parte de esto, o sea, cómo cada nota, cada motivo es como un personaje, ¿no? Teatral, sí, con sus propias características, sí, cuál es su identidad, la identidad de este personaje, hacia dónde va, cuál es su voluntad, por dónde llega, el conflicto, la típica cosa que no tiene en la situación dramática. ¿Cómo lleva esto uno, por ejemplo, a la composición musical también? Puede ser una herramienta más en algún momento para entender. Entonces, finalmente todo se integra. Y como para terminar de este sancochado, yo estudié arquitectura antes, entonces cuando hice ya esta maestría en dirección teatral, pues se completó mucho, porque claro, había que diseñar la escenografía, la iluminación, participar todo esto. De alguna manera los círculos se cierran, como te digo, pero son una espiral como multidimensional, no es en el mismo sentido. Una vuelta es aquí, la otra es por aquí, la otra es por acá. Pero de alguna manera se va integrando. Entonces yo creo que algo, si podemos sacar alguna, no sé, enseñanza, algo de estas de que te estoy contando, yo diría que las experiencias que uno tiene, diversas, pueden enriquecer mucho quien uno es en general, pero también la parte creativa, la formación en la creación. Por ejemplo, mira, este magíster en dirección teatral que yo hice, particularmente había un taller que era el tercer ciclo de dirección, que era el director como creador. Yeah. Porque una cosa es el director como director de otras obras, y otra cosa es que tú crees tu obra. Sí. Y teníamos en este tercer ciclo que hacer el director crear sus propias obras. Y curiosamente, bueno, le digo con mucho cariño a mis compañeros, que éramos 5 nomás, a mí me funcionaba muy bien, ¿sabes por qué? A pesar de que mi matriz no es el teatro, pero porque yo tenía el ejercicio creativo. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que estaban estudiando ese magíster había gente que era actores, ¿no? Típico, ¿no? Obvio. Pero no tenían el ejercicio creativo, tenían el ejercicio performático, el ejercicio interpretativo, pero no creativo. Entonces, ponerlos a crear, que era muy importante e interesante, por supuesto, significaba una operación nueva para ellos. Pero para mí no, porque yo creaba pues toda la vida. Claro. Entonces, la creación tiene algo común, incluso en todas las artes, ¿no? El proceso creativo, aunque la expresión sea diferente, ¿no? Sí. Sí, al final yo también estoy involucrado en algunos proyectos de teatro, como actor, más que como... bueno, hay por ahí algunos programas que he tenido, más que como director, pero a mí también me interesa mucho esto de componer música para teatro y claro, uno cuando está incluso en la experiencia que he tenido actuando, cuando uno está creando alguna faceta de su personaje, es un proceso similar, ¿no? Y a veces se me hizo un poco más sencillo tal vez que algunos otros compañeros por el simple hecho de haber estado componiendo los últimos años, ¿no? Por el ejercicio creativo, claramente. Ajá, claro, sí. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarle ¿qué podría recomendar usted para que la música de los compositores nuevos, jóvenes, se toque?
¿Simplemente es relacionarse? ¿O en su experiencia, cómo ha llegado usted a...? Ya, mira, yo creo que es importantísimo que desde que uno está estudiando, se toquen. Prácticamente todas mis obras de estudiante se tocaron cuando yo era estudiante. Ya. Y claro, ahora incluso me tocan cosas, amigos que yo conocí cuando era estudiante, o sea, instrumentistas que conocí cuando eran estudiantes, ¿no? Mira, yo te puedo hablar del camino que conozco. No sé si es el mejor, a mí me tiene bastante satisfecho, pero hay otra gente de repente no. Yo sé que hay gente, por ejemplo, en Europa hay muchos concursos, acá en Perú nunca hay un concurso de eso, de nada, pero bueno. Entonces aquí no consideramos esa variable, pero, claro. pero creo que uno como extranjero también puede concursar a muchos concursos. Sí. Yo concursé uno, no fue tan bien, pero claro, hay esa posibilidad también. Entonces es una vía para que la gente lo conozcan. Yo creo que mucha gente que hace carrera como compositor la hace a partir de que gana un concurso y por ahí, ¿no? Comienza a hacer otra cosa. Claro que hay una dependencia, pues, de esos plazos, hay una dependencia de las instituciones, de ciertas cosas, bueno, ¿no? Claro, sí. Mi experiencia, como te digo, todas mis obras casi se han tocado. No es que yo haya hecho una insistencia que esté fastidiando a mis amigos, oye, tócame esto, no sé, no, jamás, nunca he hecho eso. La verdad que usualmente me piden obras y entonces eso viene aparejado un compromiso de ejecución. Pero creo que en mi caso particular, que es lo que te puedo hablar, se han unido el hecho de que yo, por ejemplo, yo mismo puedo tocar obras mías, pero a la vez que yo tengo un estudio de grabación hace muchos años, y entonces mis colegas, algunos músicos también han tocado obras mías porque también quieren grabarlas y yo les puedo ofrecer grabarlas. Vamos a decir, en mi caso particular ha tenido que ver con un poco esta diversificación de ciertas actividades. Tal vez si yo solo me hubiera dedicado exclusivamente a la composición, no sé cómo hubiera resultado, no sería lo mismo, no sé. Cuando yo estudiaba solo composición allá en Chile, pues igual me tocaban las obras, o sea que de repente después hubiera sido similar, ¿no? No digo que no se pueda. Pero en mi caso particular tiene mucho que ver con que yo he diversificado un poco mis actividades, pero cada una las he estudiado. O sea, yo he estudiado la licenciatura en composición, el magíster en composición, después he estudiado la licenciatura en dirección. O sea, no es que me puse un día a dirigir, bueno, sí me puse un día a dirigir, pero bueno, estudié también, ¿no? O sea, estudié la carrera. Claro. Entonces, todas estas cosas hacen que mi relación con el mundo artístico sea amplia, ¿no? El mundo artístico en general, ¿no? Claro, por ejemplo, hace poco tuve una reunión para la música de una película, como te contaba. Entonces, claro, como he hecho varias músicas de películas, qué sé yo, y bueno, conozco mucha gente en el medio, bueno, pues por ahí me llaman para hacer alguna música de película, ¿no? No sé, yo creo que por un lado tienen que conocer tu trabajo, para lo cual tiene que estar grabado, tocado por alguien alguna vez, y tiene que existir. Yo tengo mucho material que no lo tiene nadie, por ejemplo, porque lo tengo solo yo. Y de hecho una tarea que estoy haciendo, lo que pasa es que me queda muy poco tiempo, siempre parece que uno está haciendo más, pero es un poco tratar de difundir un poco eso. Pero ni siquiera tengo tanto tiempo de hacer todo eso, porque siempre estoy haciendo una nueva obra o una nueva cosa. Pero un consejo para alguien más joven sería que la obra que haga, pues que la difunda, que exista la partitura disponible, que tenga una buena grabación o más de una, tal vez que esté en YouTube ahora, Spotify, no sé, poco a poco. Pero eso hay que hacerlo con responsabilidad, porque una vez que una cosa está allí públicamente, ya queda para siempre. Entonces a veces uno inicialmente está muy entusiasmado y una cosa está media mal hecha, o media mal tocada, o media mal terminada y la pone igual porque quiere que lo conozcan, ¿no? Bueno, puede ser como una etapa en algún momento, pero eso queda para siempre, vamos a decir ahí, ¿no? Cualquier grabación, ¿no? Yo he grabado muchos discos, por ejemplo, pero de mi música poca. He grabado mucha música de otros también. No sé, probablemente cada situación sea diferente. En algunos casos he escuchado compositores que han tenido, por ejemplo, un golpe de suerte de estar en algún lugar y justo, ¿no? O conocieron a alguien. Yo, por ejemplo, esta obra que me han encargado el conjunto de neopercusión fue porque yo hice una conferencia en Barcelona en noviembre del año pasado
y expuse mi trabajo con la Orquesta de Piedras y estaba ahí presente, Juanjo, que es percusionista, y entonces le interesó, a partir de ahí nos conocimos recién y nos hemos hecho muy amigos, hemos interactuado porque ya, bueno, después... Y bueno, y ha aparecido eso, ¿no? Ese encargo, y de hecho 2 encargos, y ahora, no sé si debo decirlo todavía, pero voy a hacer un concierto para percusión y orquesta, por ejemplo, para él, ¿no? Dedicado. Entonces, bueno, es porque uno estaba en algún lugar, alguien conoció tu trabajo, y ya, pero si no estás en ningún lugar y nadie conoce tu trabajo, pues es bien difícil que de alguna manera te convoquen para una situación, ¿no? Claro. Sí, ahora yo no, una vez le di un consejo a una persona, no me arrepiento, pero no, porque lo hice con la mejor intención, pero creo que no es la vía. Un muchacho que estaba empezando, le dije, sí, mira, tienes que estudiar muy bien, y una vez que te estudias muy bien, pues trata de que te conozcan un poco, ¿no? Algo así, ¿no? Pues se saltó la parte de estudiar muy bien y se puso a que lo hagan conocido, entonces creó su canal de Instagram, se metió... no sé si fue en la Católica, un taller de cómo hacer marketing para músicos, pero claro, para músicos es cuando tú ya eres músico, no cuando ingresas de primer año, ¿no? Sí. O antes de que estudies. Y cuando eres músico, ya estás formado, tienes tu solfeo, sabes tocar tus instrumentos, tienes tus cosas, entonces, pues ahí que te conozcan y que valga la pena. Y antes, pues hacer estos ejercicios con los compañeros instrumentistas, ¿no? A veces uno comparte clases con, ¿no? Sí, clases comunes con otros y estás ahí, son tus amigos, y bueno, y por ahí se empieza, y hay que tocarlas, todas las obras. Es muy rico vivir, digamos, con estos sonidos alrededor, y cómo interactuar con otras personas nutre mucho la sensibilidad de cada uno, ¿no? No hay que aislarse pensando en que bueno, yo soy un genio, que estoy aislado acá y que voy a tirar algo para el mundo y que me lo tiene que tocar porque yo soy un gran genio. No, por lo menos mi idea siempre ha sido que lo importante de la música son las personas, ¿no? Y entonces, tanto a la hora de dirigir, como de componer, como la educación, yo estoy pensando en las personas. Y esa experiencia, como creo que todo lo que uno hace en la vida, tiene que ser significativa para las personas que están interactuando con uno. O sea, para uno mismo y para los demás. Porque no es perder tiempo, es una pérdida de tiempo. No digo que tiene que ser súper profunda cada interacción, pero significativa. Y en eso está la autenticidad de la que hablábamos hace un rato. Entonces, si tú eres auténtico contigo mismo, se requiere cierto coraje para estar desnudo ante los demás, ¿no? O sea, atreverte a estar tú desnudo, porque poner una obra tuya hacia afuera es que... Sí, no, es verdad. ¿No es cierto? La música transparenta mucho, ¿no? Y debe ser así, porque si uno compone pensando en que dar una idea de sí mismo diferente a quien una es, esa música termina siendo como que sobre una copa así de agua transparente tú le echas un poco de brea y tapas todo, ¿no? Y no dejas ver lo que está ahí adentro, porque te da miedo, porque no tiene suficiente personalidad o quién sabe qué, ¿no? Y esto es totalmente antiacadémico, lo sé, pero creo que la música que emana de uno se nutre, por supuesto, del conocimiento, de las experiencias, todo eso, pero también, a ver cómo decir esto, sin que suene muy cursi, igual va a sonar un poco cursi. Creo que una de las energías más importantes de la gente es tener cariño, amor por las personas, por el mundo, los animales, por el planeta, no sé, o sea, sentir esa sensación. Y entonces cada una de las músicas que uno hace es una expresión de eso, ¿no? Es como es una forma de eso. Y entonces, si es así, si es auténtico en ese sentido, si no pretende dar ninguna idea de ti, particularmente de nada, sino simplemente es lo que es, y tú tienes las herramientas para poner eso en sonidos, lo que está dentro, pues de alguna manera esa música probablemente llega a otros, sea súper contemporánea, sea totalmente popular, o sea, de lo que sea. O sea, con piedras, ¿no? O sea, porque va a llegar. Mira, cuando terminamos este curso con los chicos, los muchachos, los señores de la Fuerza Aérea de Piedras, su graduación fue, ellos habían compuesto cada uno una obra, porque van a dirigir, tienen que componer. El director tiene que componer.
Si no, no sabe cómo funciona la mecánica, la relación entre las cosas. Bueno, cada uno de ellos compuso una obra contemporánea con cambio de compás y cambio de tiempo, porque tenían pues, ¿no? dirección. Y cada uno dirigió su obra, y al final yo dirigí una obra que era con piedras e instrumentos de ellos, ¿no? Se tornaban las piedras e instrumentos. Bueno, eso fue en un ambiente militar, con el comandante general, una cosa muy formal, por supuesto, y ellos tocando piedras. Uh-huh. Y tocando piedras, cuando terminamos, el público estaba que les salían las lágrimas. Y no te hablo solamente de las oficiales femeninas, sino de los generales también. Había una emoción. Entonces, si tú puedes emocionar a un público tocando piedras, ¿no? Es porque de alguna manera has puesto una energía particular al momento de componerlo y al momento de interpretarlo, ¿no? Entonces, bueno, aparte que esa experiencia fue muy bonita en ese sentido, pero lo que te digo es que hay una energía que uno pone ahí. No es solamente poner notas y elementos uno al otro y generar frases. No. Eso no es la composición desde mi punto de vista. Tiene que haber una energía que uno pone allí. Y eso lo va a poder leer el intérprete si está bien puesto. Y tiene que finalmente llegar hacia la gente. Entonces la gente percibe eso de alguna manera. O sea, la gente percibe lo que uno ha puesto en la música. Si esa música tiene un cariño por la gente, si tiene un respeto, si es auténtica, eso trasciende. Y eso no se puede engañar, no se puede maquillar, no lo puedes disfrazar de nada. O es así o no es nomás, ¿no? La música es muy transparente. Uh-huh. Entonces creo que hay que también tener la humildad suficiente de saber que uno es quien es, pues, ¿no? Y tratar de ser lo mejor que pueda cada día. Pero si uno mantiene esa autenticidad de saber quién es y sin ningún complejo, sin ningún problema, pues cada vez tu música será siempre auténtica. Entonces será auténticamente más sencilla y auténticamente más compleja según vayas avanzando lo que quieras hacer, pero siempre auténtica. Y eso no se puede cambiar por nada. Quieres hacer algo muy raro, muy complejo, que te haga parecer inteligente o que parezca, no sé, bueno, porque o sea, hemos visto eso en la composición, sobre todo cuando la gente está estudiando, tiende un poco a veces a aparecer esa idea por ahí, ¿no? Claro. Bueno, es parte del proceso. Más virtuoso a veces se busca, ¿no? Uno, pero... Es parte del proceso, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema en hacer algo muy sencillo, con 3 notitas y muy calmado, qué sé yo, algo sumamente complejo como la sinfonía, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, cada obra tiene su trabajo, pero creo que en la creación también hay que ser muy humilde, o sea, hay que saber que uno está poniendo lo suyo, por supuesto, hacerlo con autenticidad, pero también con humildad, y creo que eso te lo da también el cariño por la gente. Sí. Yo en general tengo muy buena relación con las orquestas o coros con los que he trabajado, y creo que yo nunca he utilizado ninguna estrategia, ¿no? Porque me acuerdo que un director me decía, sí, tienes que hacer chistes, hacerte gracioso, dejarle simpático, ¿no? Y hay gente que lo hace pues, muy bien, y lo escuchas y todas las veces es el mismo chiste, ¿no? Sí. Porque es una estrategia. Pero a mí lo que me pasa es que yo tengo cariño por la gente con que trabajo. Entonces, yo llego a la orquesta y le tengo cariño. Así no lo conozcas, si es una orquesta que no. ¿Por qué? Porque ya valoro su esfuerzo de estar ahí, valoro que cada uno es una persona diferente con una historia que tiene algo que poner, que va a poner su energía vital para estar ahí. Ha dejado de estar con su mamá, con sus hijos, con sus hermanos, no sé. Y está allí ensayando. Entonces hay que ser significativo ese momento importante desde el punto de vista humano. Lo técnico va a estar siempre, porque si no, ¿qué haces ahí, no? Pero tiene que ser significativo desde el punto de vista humano para que valga la pena estar allí, y lo mismo para el público. Que sea más interesante ir a ver el concierto por la transmisión de energías humanas que hay. Porque si no te quedas viendo una telenovela que de repente es más interesante. Pero sí, tiene que ser más interesante, más significativo humanamente. Y eso no se puede engañar. Solamente si hay una energía humana puesta con anticipación, eso se refleja y el público lo percibe. Entonces, a mí en general me va muy bien con las orquestas, porque yo tengo cariño por la gente. Es simplemente eso. Yo no tengo ninguna estrategia. Yo auténticamente siento cariño. Entonces voy y lo trato todo con cariño. No, tú tienes cariño por alguien, no vas a hacerte ningún aspaviento de nada, ni nada. Simplemente tratas de hacer lo mejor.
quieres que suene mejor esa orquesta, que le eleves un nivel a ese grupo, que sean felices mientras lo tocan, que cuando terminen el concierto sientan satisfechos, sientan que han hecho algo interesante. Entonces, esa situación creo que es lo que yo puedo decir auténticamente, ¿no? O sea, no te puedo decir, mira, estrategia, hasta el simpático, cuenta un chiste, cáele bien a la gente, utiliza el lenguaje todes, eso no. Eso no sé, habrá gente que de repente piensa que eso sirve, pero de repente sirve en alguna medida, ¿no? Claro. Pero en mi caso, para nada, no tengo que comentar ninguna de esas cosas. Lo único que siento es cariño por la gente, cariño por nuestra actividad juntos y la responsabilidad de que salga lo mejor posible. Tanto al componer, al poner la partitura, como al dirigir, por ejemplo, ¿no? Sí. No, sí, creo que es una buena manera de cerrar esta entrevista. Creo que sí, ¿no? Tener el cariño por la gente. Y aprecio mucho lo que dice de... Claro, cada uno está ahí en un ensayo y está dejando muchas cosas de lado, ¿no? Tal vez uno obvia esa parte, ¿no? Cuando está... Mira, yo siempre hago esta contraposición, le digo a los directores, mis estudiantes de dirección, le digo, o sea, ustedes no utilicen nunca un poder. Ustedes tienen autoridad, pero la autoridad no la tienen ustedes, la autoridad se les da al grupo. Y el grupo te da autoridad porque tú has respetado al grupo lo suficiente para que haber estudiado tu partitura, para tener el liderazgo, para tratarlos bien, todo. Pero el grupo tiene que dar la autoridad. Y uno no tiene poder, no debe nunca ejercer poder, porque a veces uno podría tener el poder de hacer ciertas cosas. Pero uno no debe hacer nunca las cosas del poder, tiene que hacerlas desde la autoridad. Y la autoridad tiene que ser legítima porque te la ha entregado el grupo. No porque tú quieras, ya, yo soy el que mando acá. No, es porque el grupo te la da. Y otra cosa que le digo permanentemente a mis estudiantes de dirección es, uno tiene el tiempo de vida de otras personas en sus manos. Entonces no puede perder el tiempo de otras personas. Es el tiempo de vida. No es solamente el tiempo profesional, que lo es, pero es el tiempo de vida. O sea, cuando uno esté ahí a los 90 años en su cama y te quedan 5 minutos de vida, quieres tener esas 2 horas que perdiste con ese director que te hizo perder tiempo. ¿Por qué? Entonces no le puedes hacer perder tiempo a nadie. Tienes que prepararte mucho para un ensayo, tienes que hacer las cosas muy bien y tienes que hacer que sea significativo. Y la forma que sea significativo creo que es que sientan todos los que participan que valió la pena estar ahí, por alguna razón, ¿no? Porque salió mejor, porque sintieron que avanzaron, porque la pasaron bien, porque, qué sé yo, por alguna razón, ¿no? Y esa parte me parece que es fundamental en general, ¿no? Por eso vuelvo a decir, para mí lo importante de la música son las personas. Y la integridad, entre sí, todo. Sí. Porque uno no deja de ser director cuando te baja del podio. O sea, deja de cumplir esa función momentánea, pero si tú eres un líder en estos aspectos, ante la orquesta, ante el coro, qué sé yo, te bajas y comienzas a tratar mal a la gente, eres un patán, pues ya dejaste, la próxima vez que te subas ya no tienes ninguna autoridad. O sea, el director está obligado a trabajar en sí mismo, en tratar de ser mejor persona. Sí. Porque de alguna manera tienes que ser líder con nosotros. No te digo que seas ni un santo, ni un modelo de vida. No, simplemente que hay un liderazgo que no solamente es profesional, el liderazgo básicamente es humano. Y cuando tienes cariño por la gente lo siente, siempre. Muy raro es alguien que no sienta que tú estás actuando con cariño. Porque en todo grupo siempre hay alguien un poco disruptivo, ¿no? Cada uno anda con sus rollos por alguna razón, tenía ese día un mal día, siempre hay alguien que está medio... Bueno, pero aún esas personas sienten la buena voluntad, la responsabilidad, el compromiso, el cariño, y usualmente se suman. Sí. Sí. Bueno, como repetir lo que dije hace un rato, creo que es una muy buena manera de cerrar, una buena perspectiva sobre cómo liderar un grupo en general, como usted dice, no solamente musical. Y bueno, agradecerle por aceptar esta entrevista, por haber venido hasta aquí. Y bueno, nada, para despedir simplemente decir muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí, muchas gracias y espero que muchas gracias a usted nuevamente y espero que les haya gustado esta entrevista. Muchas gracias a ti, Claudio, y muchos éxitos en este programa. Gracias.